Maestra Ruth Rodríguez Martínez, coordinadora del segundo encuentro estatal de padres de familia. Previo a este inicio de entrevista estábamos platicando cómo es que surge este encuentro, cómo es que de pronto el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se da cuenta de que necesita acercarse a los actores principales o al resto de los actores principales, que son los padres de familia. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Cómo se da este acercamiento? Bueno, esto surge a partir de que ya se tenía el antecedente de que se había realizado en el 2002 el primer encuentro nacional de padres de familia, y a petición de los mismos actores, que en aquel entonces fueron 10,000 los protagonistas, se mandató ahí en ese encuentro que se realizara un segundo. Es por ello que en este 2006 se realizará en el mes de diciembre, en la fecha 18, 19 y 20 de diciembre, este segundo encuentro. ¿Y por qué surge? Bueno, porque el mismo sindicato de maestros, junto con todos los docentes, los que conformamos el magisterio, nos dimos cuenta y nos revisamos de que se estaba perdiendo esa gran comunicación que hay entre padres de familia y maestros, y que de alguna manera pues somos los que estamos más involucrados hacia nuestros alumnos y hasta los hijos obviamente de los padres de familia. Y si los tres somos los protagonistas del quehacer educativo, pues era necesario que se retomara y que nos revisáramos tanto el rol que desempeñamos como papás como el rol que se desempeña como docente. Y ante esto, maestra, ¿cómo se perfila la integración de los participantes? ¿En qué porcentaje participan los padres? ¿En qué porcentaje participan los maestros, los investigadores y el propio sindicato en la conformación de los temas de este encuentro? Bien, a nivel nacional sale una convocatoria donde ahí marca las etapas en que se debe de trabajar y quiénes serían los que pueden participar. Para ello, en la convocatoria plantea que debe de ser, y con porcentajes muy definidos, 45% debe de ser el peso específico de padres de familia, el 20% de maestros frente a grupo, el 10% de directivos, llámese supervisores, directores, el 10% de investigadores, académicos, expertos en la materia, el 5% de ONGs, el 5% de servidores públicos para conformar el 100%. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que para la organización, y yo creo que para el pueblo de México una prioridad es la educación, porque un pueblo preparado puede aportar y rendir más, se tiene que involucrar a todos estos actores de la sociedad, porque es importante que se dé el punto de vista, que nos revisemos todos y cada quien desempeñe el rol y la función que le corresponde. Y hay también, previo a esta entrevista platicábamos de un actor probablemente principal, que tiene un rol prioritario, que es precisamente el alumno, los niños. ¿Qué es lo que están aportando los niños a este encuentro? ¿Qué es lo que se les pide a los niños también que aporten a este tipo de encuentros? Bueno, en ese segundo encuentro, una de las pretensiones, porque se mandató en el primero, era que se involucrara también a los alumnos. En el Consejo Nacional, que es un órgano también de gobierno del sindicato, ahí se mandató la realización del segundo encuentro. Y en él quedó también mandatado que en este segundo no participaran directamente los alumnos como protagonistas, sino que se realice un primer encuentro donde tengan la oportunidad los alumnos de manifestarse. Y ahorita el mecanismo que se siguió fue que los padres de familia tuvieran comunicación con sus hijos, los maestros en el aula, y a la hora de que tanto las mesas directivas de las escuelas que se reunieron para hacer la ponencia de la escuela que representaran, sí llevaran en su contexto también el punto de vista de su hijo, de los alumnos, ¿sí? Para que fuera una propuesta más enriquecedora y sí llevara en realidad los tres protagonistas, maestro, padre de familia. Por el lado de los maestros, pues ellos también realizaron sus ponencias a nivel escuela, se reunieron los compañeros maestros, realizaron la propuesta y abordaron sobre los 6 grandes temas que se discutieron.
Y ahora, esto que se discutió el 19 de octubre, en este mismo año, y en el que se reunieron un poquito más de 300 personas, ¿cuáles fueron en específico las propuestas que se manejaron? ¿Cuáles son, y sobre todo, además de las propuestas, cuál es la parte fundamental o la parte toral de cada una de estas propuestas? Yo creo que en lo que más los padres y maestros coincidían fue sobre la comunicación permanente. Maestro, padre de familia y alumno. Sobre también la herramienta de la nueva tecnología que hay. Que ahí también es importante que el alumno desde pequeño se le vaya involucrando, pero se le vaya concientizando de que es una herramienta que no sustituye su obligación de estudiar, porque muchas veces los alumnos ya de una manera muy acomodaticia pues bajan todo por internet porque tienen ahí entonces que el maestro no pierda su liderazgo como pedagogo de orientar al niño que es una herramienta. Es una herramienta de apoyo y eso no te deslinda que tengas que agarrar el libro y leer. Y usted, padre de familia, en su hogar también, que no es una herramienta para estar jugando o estar indagando cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el aprendizaje. O sea, que sea una comunicación permanente, pero también una orientación de padre de familia y maestro en cuanto a las herramientas tecnológicas, en cuanto al sentido de observación, que también ahí coincidíamos padres y maestros de no perder el sentido de observación. Dentro del aula el maestro, en el hogar el padre de familia. Muchas veces por meternos en la dinámica de trabajo en el hogar o los maestros por cubrir un programa y tener 40, 50 alumnos que es los que tienes en un aula, no estamos atentos cuando el maestro debe tener monitoreado a los 50 alumnos, porque no los 50 tienen problemas, pero a lo mejor puede darse el caso de alguno de ellos sí estar observando a ese niño porque tiene un cambio de actitud, porque anda agresivo, porque anda muy callado, porque lo veo deprimido, algo, indagar yo primeramente como docente y después tener el cruzamiento con el padre de familia para poder ayudar a ese alumno. Hay otro que me pareció bastante interesante, el asunto de los contenidos de los medios de comunicación. Me comentaba usted algo que hasta cierto punto es un tema riesgoso por los poderes fácticos que existen sobre el asunto, que es legislar sobre los contenidos de la programación de los medios de comunicación. Sí, ese punto es importante porque ya desde el primer encuentro fue muy reiterativo de que se legisle. Ya se va a acabar esta administración, este sexenio, y no se ha tocado ninguno de los dos congresos que ya transitaron. Duran 3 años el Congreso de la Unión. Y esto, más que nada, somos conscientes como docentes y como maestros que también los medios de ocupación tienen derecho de manifestarse, sí, a la libre expresión. Aquí más que nada se hizo más hincapié de que fuéramos vigilantes, tanto en el hogar como padre de familia, qué tipo de programa quiero que vea mi hijo. Y si yo soy un padre de familia, una madre abierta a lo que me proporciona la televisión, pues también saber encauzar y orientar a mi hijo. Y como docente también. Yo como docente es una obligación de sugerirle al niño cuáles serían los programas ideales. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí es el compromiso de las dos partes y también irle inculcando la responsabilidad del niño, de que vea la televisión y los programas de una manera razonable y no de jornadas de 4, 3 horas estar viendo televisión. ¿Sí? Sobre otro tema, tengo entendido que hubo una ponencia que fue realmente debatida, que fue la del obispo de la diócesis, con respecto al asunto de la sexualidad, y eso también inevitablemente tiene que converger sobre el asunto de los contenidos programáticos y de los libros que se brindan para ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es el punto sobre el cual discutirán con respecto a la enseñanza de la sexualidad? Yo creo que aquí más que nada la preocupación fue eso, de que el docente, el que imparte esa materia en el área, en el nivel de secundaria, primeramente se le capacitara. Porque sí había, por el lado de los maestros, de que desconocían hasta inclusive los libros, desconocían el programa, ya iba a iniciar y no se sabía sobre eso. Afortunadamente el sindicato sí fue muy
reiterativo en que se tendría que dar los elementos y que se diera también de una manera gradual, porque este cambio de los libros y del programa no va a ser así de los 3 años, va a ser gradual. Inclusive en este inicio de clases en el periodo de agosto, los maestros de ciencias naturales tuvieron la oportunidad de que tuvieran la capacitación del programa, que ellos mismos primero lo conocieran, que los libros de texto, los que les estaban sugiriendo, también los revisaron, porque a veces hablamos a priori sin conocer el contenido de los libros. Y quiero decirle que ese libro que generó mucha polémica es excelente. Yo ya lo revisé, algunas otras personas de la universidad, amigos míos, un psicólogo, otro educador, les dije, dime su punto de vista, y de los libros que están generando polémica, digo, pues ese que genera es el mejor. Es el mejor. Pero desgraciadamente a lo desconocido a veces le tenemos temor. Entonces yo creo que esto se va a ir dando de manera gradual. Este primer año, este inicio de ciclo, se está trabajando con el primer año de secundaria. El siguiente será el segundo, hasta tener los 3 años de una manera gradual. Y otro tema, bueno, hay varios temas que inevitablemente se tocan, que es el asunto del financiamiento, y obviamente pasa por la cobertura, y también inevitablemente pasa por el asunto de la equidad. ¿Cuál es el planteamiento? O mejor dicho, ¿cuál es la exigencia? Bueno, la exigencia es porque ya ahorita ya no está a negociar y a plantear que se destine el 8%. Eso ya está aprobado a nivel de Congreso. Inclusive el Ejecutivo fue un compromiso y lo aprobó el Congreso de que se iba a destinar el 8% del Producto Interno Bruto a educación, inclusive al terminar su periodo sexenal. Ya va a acabar el último de noviembre y no hemos llegado ni siquiera al 6%. Aquí la postura del sindicato y de lo que arrojó este segundo encuentro se está mandando que se cumpla del 8 para arriba todo lo que se pueda ejercer para educación, todo lo que tiene que ver educación, infraestructura, libros de texto, mobiliario, salarios, todo lo que tenga que ver con educación, para poder llegar a esa excelencia educativa de calidad y con equidad. Porque a lo mejor la cobertura, esa ya no es tanto, el porcentaje como estaba en el 92, pero no está con la equidad ni la calidad que todo niño mexicano tiene derecho a que tenga una misma educación de calidad con equidad. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, sabemos que la cobertura, que tanto se presume, es producto no de la calidad de los gobiernos, sino precisamente de que Aguascalientes es un estado pequeñito, fácil de accesar, y aún así, a pesar de que se pone incluso como ejemplo nacional Aguascalientes, las inequidades en materia educativa son abismales. Antes de ir a lo nacional, ¿qué es lo que se pretende en lo local? Sí, bueno, yo creo que aquí en lo local ya el sindicato ha tomado cartas en el asunto. No sé si usted recuerde que ya tenemos como 3 años que se retomó, porque se había planteado con anteriores administraciones sindicales estrategias de cómo lograr permear ante la sensibilidad política del gobierno, de los legisladores, y bueno, pues desde el instituto, que es a través de gobierno del Estado, el instituto, ahí el que hay la comunicación. Pero en los últimos 3 años una estrategia fue ir hasta los rincones más apartados y hacer muestras fotográficas, inclusive enfrente del Congreso, de aquí local, donde ahí se ve muy palpable las carencias de bebederos, donde el niño va a tomar en el recreo todo oxidado, donde las papeleras, los pupitres, todos rotos, partidos la lámina, donde el niño mismo se puede lastimar y darle el tétano, donde también hay los baños que no tienen puerta, que están con una cortina de tela, donde están los hoyos, que están las letrinas. Ahí están las evidencias, donde se detectó un camión que donó la señora Marta Fox para que dieran clases de telesecundaria, donde el maestro ni parado cabía, tenía que estar doblado porque ahí estaba la televisión y los alumnos. Se imagina en tiempos de calor, en tiempo de invierno, en qué condiciones estaban trabajando esos muchachos. Entonces, aquí, en el estado de Aguascalientes, le hemos dado seguimiento. Se ha cabildeado con los diputados de las diferentes fracciones para sensibilizarlos
que aparte del presupuesto que radican del presupuesto federal, la SEP, aquí debe de haber concurrencia del gobierno estatal, porque además hay un acuerdo nacional, si usted recuerda, que se firmó en el 92 de los 31 gobiernos y el Distrito Federal, donde debe haber una concurrencia del gobierno. Y aquí es donde sí falla esta concurrencia para estas cuestiones. Y a nivel federal, pues ahí están esas carencias. Usted lo mencionaba muy acertadamente, Aguascalientes, que es un estado pequeño, de 11 municipios. ¿Qué podemos pensar de los estados grandes? Pero no por eso doblamos las manos como organización, y ahora retomando esa alianza con padres de familia, yo creo que de manera conjunta podemos lograr sensibilizar, porque de parte del gobierno hay la disposición, nada más falta que lleguen los recursos y que se apliquen ahí, donde debe ser. Muchísimas gracias. No,